¿Qué harías si quienes deberían protegerte fueran los mismos que te agreden? ¿Qué pasa cuando esa falta de atención se convierte en una forma de maltrato, cuando una autoridad abusa de su poder o cuando el sistema entero ignora a quien más necesita ayuda? Eso tiene nombre: violencia institucional. Este tipo de violencia no deja moretones, pero deja heridas profundas: la desconfianza, la impotencia y la sensación de que la justicia no existe para todos por igual. Mi nombre es Mónica Miranda, soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad de Guadalajara. Hoy hablaremos a fondo de este tema, de qué es la violencia institucional, cómo se manifiesta, qué consecuencias tiene, cómo la ley la castiga y qué podemos hacer para combatirla. Asimismo, conoceremos la historia de María Guadalupe Martínez, una mujer que enfrentó la indiferencia del sistema y cuya lucha destapó una verdad incómoda, que a veces el Estado también puede ser agresor. Concepto y naturaleza. La violencia institucional se define como toda acción u omisión de las autoridades o de cualquier institución del Estado que por negligencia, abuso o discriminación cause daño o impide el ejercicio pleno de los derechos humanos. No se trata solo de agresiones físicas o verbales, también incluye la falta de atención médica, los retrasos injustificados en un proceso judicial, la omisión ante denuncias de violencia o la burocracia excesiva que niega un servicio que por ley debería otorgarse. En otras palabras, la violencia institucional ocurre cuando el sistema falla en su obligación de proteger, servir y garantizar justicia, cuando el poder público, en lugar de cuidar, oprime. De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 18 se considera violencia institucional cualquier acto u omisión de las y los servidores públicos que discrimine, dilate, obstaculice o impide el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Pero su esencia va más allá del género. Esta violencia también afecta a personas con discapacidad, pueblos indígenas, adultos mayores, migrantes, comunidades LGBT y cualquier ciudadano que enfrente desigualdad dentro del aparato estatal. Contexto histórico y social. El concepto de violencia institucional surgió con fuerza en América Latina durante los años 80, en medio de los regímenes autoritarios y las dictaduras que marcaron la región. Durante esos años, los estados cometieron abusos sistemáticos contra su propia población, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y represión política. Fue entonces cuando organizaciones sociales comenzaron a nombrar esos abusos como violencia institucional, denunciando que el daño provenía del mismo aparato del Estado. Con el paso del tiempo, el término se amplió. Ya no solo se aplicaba a gobiernos autoritarios, sino también a las democracias modernas, donde persisten prácticas discriminatorias, corrupción, negligencia y abuso de poder. En México, la violencia institucional se ha visibilizado gracias a la lucha de activistas, periodistas y víctimas que se han atrevido a denunciar la impunidad. Casos en hospitales, fiscalías, escuelas y corporaciones policiales han demostrado que esta forma de violencia no es un hecho aislado, sino una falla estructural del sistema. Tipos y manifestaciones. La violencia institucional se manifiesta en muchos niveles y sectores. En el sistema de salud, cuando un médico o enfermero niega atención, maltrata o discrimina por condición económica o apariencia. En el sistema de justicia, cuando una víctima de violencia de género es culpada, ignorada o se le niega la posibilidad de denunciar. Esto revictimiza y vulnera aún más su derecho a la justicia. En la educación, cuando una escuela expulsa o discrimina a un alumno por su origen, discapacidad o identidad. El silencio o la omisión de las autoridades escolares también es una forma de violencia institucional. En la seguridad pública, cuando los policías cometen detenciones arbitrarias, usan fuerza excesiva o abusan de su autoridad sin consecuencia alguna. En la administración pública, cuando se niega información, se manipulan trámites o se castiga a quien exige sus derechos. Caso de María Guadalupe Martínez. María Guadalupe Martínez es una mujer otomí originaria de Temoaya, Estado de México, que fue detenida el 4 de julio del 2022 y recientemente condenada a 50 años de prisión por el delito de secuestro.
Su caso ha generado gran indignación y se ha convertido en un ejemplo claro de violencia institucional en México. La acusación sostiene que María Guadalupe participó en el secuestro de la actual pareja de su expareja, padre de sus hijos. Sin embargo, su defensa ha denunciado múltiples irregularidades a lo largo del proceso. Durante su detención no se le explicó de forma clara el motivo de su arresto y no contó con un intérprete de su lengua materna, el otomí, lo que vulneró su derecho a una defensa adecuada. Además, la sentencia se basó en mensajes de WhatsApp y declaraciones sin pruebas sólidas como registros de ubicación o videos. La defensa también ha señalado que las pruebas a su favor fueron ignoradas y que la acusación pudo ser una represalia, ya que un año antes María Guadalupe había solicitado una pensión alimenticia para sus hijos. El caso evidencia cómo las instituciones del Estado que deberían garantizar justicia y proteger derechos humanos pueden actuar de forma discriminatoria y negligente, especialmente hacia mujeres indígenas. La falta de traductores, el sesgo judicial, la omisión de pruebas y la indiferencia ante las condiciones de vulnerabilidad constituyen formas de violencia institucional, ya que es el propio sistema quien agrede en lugar de proteger. Causas estructurales y consecuencias. La violencia institucional no aparece de la nada, surge de problemas estructurales que se han normalizado por años. Entre las principales causas está el abuso de poder de funcionarios que olvidan que su deber es servir y no dominar. La impunidad. Los abusos no se castigan, lo que envía el mensaje de que pueden repetirse. La corrupción. El interés personal prevalece sobre el bienestar público. La discriminación sistemática. Los prejuicios de género, raza o clase se reproducen dentro del sistema. La falta de capacitación. Muchos servidores públicos desconocen los derechos humanos o los ignoran deliberadamente. Las consecuencias son devastadoras. Las víctimas se sienten desprotegidas y pierden la fe en la justicia. Se debilita la confianza social de las instituciones. Crece la desigualdad y la impunidad se multiplica. Y el resultado final es un Estado que ya no protege, sino que se convierte en parte del problema. Marco jurídico y protección. En México, la violencia institucional está reconocida en distintos instrumentos legales. La Constitución, en su artículo 1, obliga a todas las autoridades a promover, respetar y garantizar los derechos humanos. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 18, prohíbe expresamente la violencia institucional. La Ley General de Responsabilidades Administrativas sanciona la negligencia, el abuso de autoridad y la discriminación de servidores públicos. A nivel internacional, la Convención de Belém do Pará obliga a México a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia ejercida por el Estado. Las víctimas pueden denunciar ante la CNDH o las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, quienes pueden investigar, emitir recomendaciones y exigir reparación del daño. Prevención y cultura del respeto. Prevenir la violencia institucional requiere cambiar la cultura dentro de las instituciones. Implica formar servidores públicos con ética, conciencia social y perspectiva de derechos humanos. Significa escuchar sin juzgar, actuar sin retrasar y atender sin discriminar. Y como sociedad debemos exigir transparencia y rendición de cuentas, denunciar abusos y acompañar a las víctimas, porque el silencio protege al agresor, pero la denuncia fortalece la justicia. La violencia institucional no solo hiere a quien la sufre, hiere la confianza en todo un sistema, pero reconocerla es el primer paso para cambiarla, porque las instituciones no son muros ni escritorios, están hechas de personas. Y cuando estas personas actúan con empatía, justicia y respeto, el poder recupera su sentido humano. Solo entonces podremos decir que vivimos en un país donde el Estado no lastima, sino protege.